Hola, buenas noches a todos. Les saludamos hoy, miércoles 3 de noviembre, en un programa más de Masterclass. Les recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por nuestra plataforma Zoom y asimismo agradecemos a Yo Soy Médico 17, quien de manera altruista nos permite llegar a más profesionales de la salud utilizando su Facebook Live para que este programa pueda tener mayor contacto con todos los usuarios. Asimismo, les recordamos que si usted es médico de alguna agrupación, jefe de servicio o está dentro de un hospital o clínica, puede solicitar nuestras charlas sin ningún costo. Solamente a favor de enviarnos un correo a la dirección medicalatención.mlcr@gmail.com. Escribimos atención sin acento .mlcr@gmail y con todo gusto ustedes nos indican el horario, el día y programamos las sesiones. También les recordamos que toda nuestra información de teoría del caso, que son todos los lunes, los miércoles Masterclass y la voz del residente de lunes a viernes, está disponible en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y también en Telegram. Por favor, comparta esta información con todos sus compañeros para que podamos llegar cada día a más profesionales de la salud. Y asimismo, al terminar esta sesión, ustedes podrán volverla a ver en nuestro canal de YouTube. Tan solo tiene que teclear Medical Legal Center y usted estará accediendo a los programas el día de hoy, el de lunes pasado de teoría del caso, o todos los programas que han sido grabados ya en La Voz del Residente, que les recordamos que los lunes tenemos anestesiología y otorrinolaringología, martes es de ginecología y pediatría, hoy miércoles medicina de urgencias o medicina interna, jueves de ortopedia y oftalmología y cerramos los viernes con cirugía general. No duden en invitar a más residentes para que siga creciendo también esta comunidad y puedan compartir sus experiencias. Bien, pues para dar paso a nuestra charla del día de hoy, a nombre del licenciado Dávila, nuevamente les damos la bienvenida y estaremos presentando hoy al doctor Juan Carlos Ramírez Almaral, aquí ya tenemos en pantalla, presentándonos un tema denominado El camino hacia el quirófano en tiempos de COVID-19. El doctor Juan Carlos Ramírez Almaral es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es cirujano general, gastroenterólogo, laparoscopista, endoscopista y también especializado en obesidad. Está certificado por Consejo Mexicano de Cirugía General, por la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica y el Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas. Es miembro de IPSO Internacional, que es la Federation of Surgery of Obesity and Metabolic Disorders. Doctor Juan Carlos, sea bienvenido hoy a este programa de Masterclass. Agradecemos que comparta su conocimiento y su tiempo. Y solamente antes de que usted inicie, recordarles a todos nuestros participantes que por favor son muy importantes sus comentarios, preguntas. Háganlo a través del icono de preguntas y respuestas para poder dar causa al terminar la presentación del doctor Juan Carlos. Y ahora sí, doctor Juan Carlos, lo dejo con el mejor público que son los profesionales de la salud y usted y yo convergemos nuevamente al terminar su presentación para poder dar causa a las preguntas y comentarios. Gracias, adelante, doctor. Pues muchas gracias por la invitación. Es un privilegio para mí estar aquí con ustedes compartiendo nuestra experiencia y en este caso, pues la experiencia basada en algún estudio que tenemos que nos llena de orgullo poder ser parteaguas en tener ya información que está sustentada en el método científico acerca de esta pregunta que nos hacíamos, ¿sí? Nos planteábamos teníamos una hipótesis nosotros que sí era seguro y era necesario realizar o seguir realizando cirugía de obesidad aún en la pandemia del COVID. De eso vamos a hablar y espero contar con su atención y también
con las preguntas que pueda generarse con mucho gusto. Les agradezco. Vamos a iniciar con la presentación y al final podemos tener algún intercambio de opiniones, preguntas. Vamos a habilitar, no sé si ustedes tengan la posibilidad de compartir mi... No, doctor, usted puede hacerlo, por favor. Porque me dice que me inhabilitaron la función de compartir la pantalla. Ok, ahorita le damos causa. Sí. ¿Cuántos estamos ahí conectados? Si tienen ustedes, aquí estoy viendo que 99 participantes, deben ser más, ¿no? Sí. Sí, son más por considerando también los de Facebook. Ah, ok. Hay personal también no médico que seguramente se pueden haber reunido, nutriólogos, psicólogas. Armando. Sí, participan de todas las especialidades, médicos generales y también obviamente personas que no ejercen la medicina Ok, y tienen alguna otra profesión vinculada a los servicios de salud. ok, muy bien. Ya nada más que me habiliten para poder dejarme compartir la pantalla y yo iniciar con la presentación, ¿no? ¿Todavía no puede compartirla, doctor? No, me dicen que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. A ver ahora. Ahí está. Ok, adelante, por Vamos a favor. iniciar. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos? Dispone de 35 minutos, doctor. Ok. Si pueden, si tienen algún problema para ver las imágenes, me lo dicen, por favor, ¿no? Vamos a iniciar el pase con las diapositivas. Ahí están viendo. Sí, si Ok. puede hacerlo más grande, perfecto. Sí, ya lo Adelante, tenemos doctor. en modo de presentación. Entonces, el tema lo denominamos como camino hacia el quirófano en tiempos de COVID. Estamos hablando en esta situación de la cirugía bariátrica, ¿sí? Entonces, todo esto surgió cuando inició la pandemia y seguramente en muchas especialidades ocurrió lo mismo, ¿sí? Que no sabíamos qué teníamos que hacer con nuestras cirugías, más cuando eran cirugías selectivas. Era claro que las cirugías de urgencia, aún con pandemia, pues había que tomar todas las medidas y se tenían que seguir realizando, ¿no? Pero las cirugías que eran necesarias, que eran prudentes hacerlas, pero no urgentes, pues entonces estaba la disyuntiva qué hacer, si operar o no operar, de qué forma. Entonces, la verdad fue un caos en el mundo y nosotros también tuvimos este problema, lo que algunos médicos bariatras en diferentes hospitales en México, en Monterrey, Ciudad de México y acá en Culiacán, Ciudad Juárez, hicimos fue crear, hacer un estudio, ¿sí? Prospectivo con ciertos lineamientos que se venían dando, ¿sí? Y iniciamos nuestra práctica en la cirugía bariátrica en tiempos de COVID, ¿no? Entonces fue un estudio multicéntrico sobre los impactos de los resultados y los resultados de los protocolos de seguridad en la cirugía bariátrica electiva. Como antecedente, pues sabemos que el COVID-19 está cambiando al mundo. La presentación, a ver, la prestación, perdón, de asistencia sanitaria necesita una adaptación continua. La mayoría de las cirugías selectivas se evitaron durante la fase de contingencia, lo que decíamos, ¿no? Debido a la falta de datos, cuestiones de seguridad. Esto era una amenaza constante durante un periodo de tiempo limitado, por lo que los cirujanos y las cirujanas bariatras teníamos que adaptarnos para continuar con los casos selectivos. Hubo un posicionamiento de la ONU en tiempos de COVID, donde por medio de la Federación Internacional de Cirugía de Obesidad, pues se llegó a la conclusión y a la buena conclusión que había que darle prioridad. No era una cirugía de urgencia, pero sí una cirugía prioritaria, inclusive catalogada, la cirugía bariátrica catalogada
con algo similar a la cirugía del cáncer, pues, o sea, una cirugía que se tenía que buscar la forma de incorporarla, ¿no? Entonces, estos datos ya los sabemos todos, número de casos, cuándo inició el COVID, cómo se fue comportando y actualmente cuántas muertes tenemos, una cifra que sobrepasó todos los pronósticos que se podían tener. Ahorita andamos alrededor de, yo creo, 300,000 muertos. El porcentaje de vacunación afortunadamente ya se está dando, ¿sí? Pero todavía, aunque estamos según en el semáforo epidemiológico verde, pues todavía tenemos un porcentaje que no lo hemos completado, ¿sí? Arriba del 60%. Son datos más estadísticos. Esto es algo muy importante sobre el por qué, el justificar por qué continuar con la cirugía bariátrica. Después de que se vino la información del virus y de las situaciones, de los síntomas de la pandemia, ¿sí? De la enfermedad como tal, entonces se dieron a conocer o se empezó a ver los pacientes más vulnerables. Sin duda empezó a manifestarse la obesidad, ¿sí? Como una de las enfermedades, yo creo la principal, porque la enfermedad la obesidad como tal es causa de diabetes, de hipertensión. Entonces hubo mucho estudio en cuanto a esto, porque en la situación observacional era muy claro que los pacientes diabéticos, hipertensos, son los que estaban teniendo una mortalidad más alta. Entonces, se estudiaron y se han estado estudiando todavía las situaciones que ya se sabían de la enfermedad inflamatoria, proinflamatoria de la obesidad. Ocasionaba muchas alteraciones en el sistema inmunológico, situaciones con las citocinas y situaciones que tenían que ver con tener menor posibilidad de tener una situación de defensa ante este virus y cualquier otra enfermedad. Entonces, hay factores sistémicos, factores bioquímicos. No voy a andar mucho en esto, seguramente hay muchos más expertos y saben exactamente mecanismos. Lo que sí está muy claro es que el factor inflamatorio de la obesidad por medio del acúmulo de grasa hace que el tejido adiposo enfermo pueda ser el objetivo del SARS-CoV-2 y servir de reservorio, así como los aceleradores reforzando la inflamación sistémica y la respuesta inmunitaria, ¿no? Entonces también hay una mayor secreción de la enzima convertidora de angiotensina. Esto se le dio mucho auge con la situación de la hipertensión, que está muy relacionado con la diabetes también. Entonces hay una serie de citocinas que tenían que ver con la mayor captación del virus hacia esas células y por consecuencia una mayor virulencia y una mortalidad más alta, más todos los efectos que ya conocemos de la obesidad, con la disminución de la capacidad funcional residual, con la hiperreactividad de la vía aérea, el colapso de las vías aéreas de pequeño calibre, la presión esofagogástrica aumentada, la apnea obstructiva del sueño, todas estas condiciones que podían llevar a hacer que la enfermedad de la obesidad se manifestara todavía con una situación muy negativa hacia esta enfermedad del COVID. Entonces, esto nos alarmó muchísimo. Vean, entre la hipertensión y la obesidad prácticamente están alrededor del 70%, ¿sí? Más la diabetes, pues estos tres factores yo creo que son las complicaciones más importantes que se han descrito acerca de la mortalidad y la gravedad. Entonces, esta fue la justificación más importante de poder decir que teníamos nosotros que seguir con este combate a la obesidad. El mejor tratamiento, ¿sí? Científicamente probado al momento para la obesidad severa, para la obesidad mórbida, se llama cirugía bariátrica. Entonces, fue algo que teníamos que hacer, pero claro, teníamos que buscar la forma para hacerlo de la forma más segura, ¿no? Entonces, hicimos un estudio multicéntrico en 4 centros privados de tercer nivel, ¿sí? Culiacán, Ciudad de México, Monterrey y Ciudad Juárez, ¿sí?
hospitales privados de tercer nivel. Yo estoy en el Hospital Ángeles Culiacán. Nosotros participamos en este estudio, ¿sí? Que fue la iniciativa de el doctor Cervec, Carlos Cervec, que está en el Hospital ABC, en el Hospital Ángeles del Pedregal, y nos conjuntó unos cirujanos, platicamos y nos dimos a la tarea de poder hacer este estudio para darle un poquito más de formalidad, certidumbre, porque no había nada, pues, y nosotros teníamos esa hipótesis y esa guía más o menos que se estaba dando en el mundo de cómo hacer las cosas. Entonces nos dimos a la tarea de protocolizar algo y llevar a los pacientes a la cirugía bariátrica en la más óptima seguridad. Nosotros teníamos esta hipótesis planteada que sí era factible hacerlo y no creíamos que fuera tan peligroso como se venía planteando. Salió un estudio muy temprano, yo creo por ahí en septiembre o yo creo antes, agosto del 2020, ¿sí? Un estudio chino que hablaba de la mortalidad tan alta de la cirugía bariátrica y cirugías en general, ¿sí? En tiempos de COVID, o sea, que vino de entrada a asustar a todo el mundo y pensar que no se deben de hacer este tipo de cirugías. Pero ya que escudriñamos bien ese tipo de artículos, no tenía nada que ver con un paciente bien protocolizado, eran pacientes que estaban en la terapia intensiva, etcétera. Entonces, no había esta evidencia, empezamos nosotros a formarla, ¿no? Entonces, los pacientes que se sometieron a cirugía bariátrica, a quien se les aplicó un protocolo unificado de seguridad y las muestras de la PCR, ¿no? El periodo fue de mayo a agosto del 2020, se establecieron las medidas preoperatorias, peri y posoperatorias, así como la muestra del COVID con PCR más TAC, y se analizaron los resultados. Entonces, los candidatos se seleccionaron inicialmente según los criterios de Institutos Nacionales de Salud. Se pidió a los pacientes que sometieran a un autoaislamiento, ¿sí? De 7 a 14 días antes de la cirugía, y luego se hicieron las pruebas en el preoperatorio, ya en el hospital, la prueba del COVID 2, 3 días antes, ¿sí? de la PCR. Estuvimos también viendo que había ya en los últimos meses más agilidad en los resultados de la prueba y son pacientes que tenían que esperar mucho menos. La TAC prácticamente fue nuestro mejor aliado porque la hacíamos horas antes de la cirugía y ahí de alguna forma pudimos identificar algunos casos sospechosos por tomografía. Entonces, las consultas las hicimos virtuales y en el consultorio con todas las medidas que todos ustedes ya saben. Solo se analizaron a los pacientes con registros completos y las pruebas de laboratorio e imagen. Son los criterios de inclusión. Algunos de los criterios de inclusión. Solo se permitía la permanencia de un familiar en la habitación y la alta entre 24 o 36 horas si era posible. Entonces, evaluamos igual a los pacientes como regularmente los hacemos los cirujanos que tenemos esta formación certificada, realmente trabajando con grupos multidisciplinarios en base a la nutrición, a la psicología, endocrinología y las diferentes especialidades que así lo requirieran. Fueron virtuales o presenciales también, según la preferencia y el equipo del paciente. La tromboprofilaxis se realizó según los esquemas que cada uno de nosotros como cirujanos teníamos, que a veces son muy variados. Entonces, ¿qué es lo que nos interesaba? Estos pacientes con PCR positiva o pruebas de tomografía, ¿sí? Con evidencia o sospecha de enfermedad por COVID, fueron aislados durante 2 semanas con su tratamiento, se solicitó una nueva prueba de PCR, una TAC, y el neumólogo decidía, o el médico internista, el momento en que el paciente se iba a someter a la cirugía. Los criterios de exclusión, la edad, 18 a 60 años, personas con tratamiento anticoagulante, personas con TBP o previa, enfermedades, pacientes fumadores y pacientes con antecedentes de COVID-19 también los excluimos por lo pronto. En todos los casos tuvimos el consentimiento informado para la cirugía y el riesgo de contraer esta enfermedad de COVID.
Entonces se hicieron las pruebas con estos métodos, ¿sí? Y la clasificación de Conrad, 1, 2, 3, 4, 6, dependiendo ahí del grado, es donde clasificamos prácticamente el 1 es no leve, ¿sí? Prácticamente sin la enfermedad, ¿sí? Una situación normal. Del 2 en adelante empezábamos ya nosotros a tener cierta consideración determinada, definitivamente del Conrad 4, ¿sí? En adelante empezamos absolutamente, si teníamos este solo dato, ¿sí? Aunque tuviéramos la PCR negativa, con esto era suficiente para poder suspender la cirugía. Cuando el paciente tenía este Conrad 2 o 3, se iba un poquito más la investigación en la parte clínica, porque a veces eran pacientes que ya tenían alguna neumopatía y lo corroborábamos, lo veíamos con la historia clínica, con el neumólogo y podíamos de alguna forma someterlos a la cirugía, todo el tiempo con la consideración clínica de ellos. Esto fue nuestro análisis estadístico con valores de media, desviación estándar, etcétera, ¿no? Los resultados. Fueron un total de 362 pacientes que iniciaron con el protocolo, 350 fueron operados, ¿sí? Los otros fueron excluidos por situaciones que no se cumplían con la edad, ¿sí? Y los demás criterios de exclusión. Y en 28 pacientes, que es el 7%, ¿sí? Se encontró la PCR positiva o la TAC sospechosa, ¿sí? Esto equivale al 7.7% de esos pacientes, 7.7% de esos pacientes no los operamos, ¿sí? Esperamos a que se diera de alguna forma la remisión de la enfermedad con el seguimiento clínico y luego decidimos hacer la cirugía, ¿sí? Finalmente, después de algunas semanas, meses, pudimos concretar la cirugía. 12 de estos decidieron posponer el tratamiento, ¿no? Todavía a un tiempo que no lo tenemos así como tal registrados. Entonces, la gastrectomía de mangas se presentó en el 69% de los casos. Es la cirugía que es la estadística que de todos modos tenemos, es la cirugía más frecuente, se comportó en la misma situación como regularmente se hace. Y los pacientes positivos, sospechosos, sometidos a cirugía, tuvieron resultados sin incidencia. Esto es algo de lo muy importante para nosotros, porque esos pacientes que tuvieron, aún así, que tuvieron la enfermedad, sacamos conclusiones muy importantes de esto. Una de estas era que la cirugía se estaba comportando de alguna forma muy segura. Pacientes que eran negativos en todos los aspectos, prácticamente no tuvimos esa evidencia de contaminación dentro del quirófano, ni con el personal médico, ¿sí? Hospitalario, ni con los pacientes. Claro que según el periodo de incubación, pues todavía teníamos que tener a los pacientes en un periodo de prueba mínimamente 15 días después del posoperatorio para poder decir que no se infectaron en el hospital. Entonces podemos intuir, ¿sí? Que de estos pacientes, prácticamente hubo 5 pacientes con infecciones posoperatorias, ¿sí? Esto también era una hipótesis muy, que tenía mucha importancia para nosotros. Nosotros pensábamos que si el paciente lo llevábamos a la cirugía en muy buenas condiciones nutricionales, que eso fue lo que hicimos, cuando menos en este grupo en Sinaloa, CIOVES, de los pacientes previamente a la cirugía, una dieta muy rica en proteínas, vitaminas, demás suplementos alimenticios, no precisamente una dieta líquida que fuera muy hipocalórica y que los pacientes tuvieran algún grado de desnutrición, se puede decir, o de no una nutrición adecuada. Nosotros pensamos que estos pacientes aún así se pudieran infectar de COVID y nosotros en una semana a veces podemos tener a pacientes con una pérdida de peso de 7, 8 kilos, a veces en 15 días hay pacientes que pueden bajar 15 kilos con un buen seguimiento, claro, con una nutrición muy adecuada. Pensábamos nosotros que eso podría ser un factor positivo para combatir la enfermedad, pues inclusive. Entonces, la situación era reducir la obesidad. De manera muy afortunada, la verdad, no registramos ningún caso
de mortalidad asociado a la cirugía. Pues, o sea, de estos 350 pacientes que se operaron, no se reportó mortalidad, ¿sí? Ni hospitalización grave con respecto a la enfermedad del COVID. Esto fue algo que yo creo nos vino a dar esa situación de tranquilidad, de que estábamos en lo correcto, que teníamos que seguir, claro, cuidándonos, teniendo todas las medidas, pero era mucho más beneficioso operar a los pacientes, disminuirles estas comorbilidades de hipertensión, diabetes, obesidad, ¿sí? Para que los pacientes tuvieran menos posibilidad de agravarse, que era algo que ya se venía determinando. Estos son los análisis de la distribución de los pacientes con los datos, las características de las variables de enfermedades, hipertensión, dislipidemias, etcétera, ¿no? Hicimos situaciones, tratar de conjuntar situaciones que fueran, que estuviéramos de acuerdo, principalmente en la mascarilla, por ejemplo, en el 95, ¿sí? Ahorita, pues de repente ya está un poco más relajado, se conoce que en la parte quirúrgica no era tan grave como se podía pensar, pero ahorita me refiero que hay muchos cirujanos que ya no utilizan N95, ¿no? En ese momento todos era prácticamente con N95 y los que no, está ahí el 90%, los que no, tenían mascarillas, todavía máscaras más sofisticadas, ¿no? Entonces, la situación del sistema de evacuación de humo fue algo que llamó mucho la atención, principalmente para los que lo venden, que se publicó por ahí que había partículas que se podían desprender principalmente en la electrofulguración laparoscópica que podían ser con carga viral. Entonces hubo situaciones que afortunadamente lo pudimos resolver porque muchos hicimos un sistema de evacuación, no precisamente que fuera con esa manufactura cara, que viniera un aparato muy sofisticado, sino que un tubo con un filtro N95, a veces de las mismas máquinas de anestesia, otros con un sistema como un sello de agua. Entonces, improvisaron algunas situaciones, estuvimos de acuerdo que había que tener por sí o por no precaución en la evacuación del humo, ¿sí? Pero todo el tiempo estuvimos con muy buena protección en cuanto a nuestro equipo de seguridad personal de nosotros y de nuestros personal de quirófano, ¿no? Entonces, las características de los pacientes que presentan al menos una PCR positiva fueron estas, ¿sí? Hay datos que nos hicieron ver que no había alguna diferencia en cuanto a la situación de edad, de sexo, de peso con respecto a la situación del PCR. Y esto fue lo que hasta ahorita tenemos. Seguimos todavía recolectando datos, pero este estudio nos deja una buena, no es un estudio que podemos decir metodológicamente el más potente, ¿sí? Pero yo creo que en esta necesidad de poder establecer protocolos, nosotros ya hemos hecho algo. Este estudio está por publicarse, aún no lo hemos publicado como tal, ya lo tenemos en algunas revistas, no se ha publicado como tal. Entonces, vamos a seguir nosotros haciendo lo que pensábamos, pero ahora ya en base a algo que tenemos una evidencia, ¿sí? De que si actuamos de alguna forma, siguiendo los protocolos, haciendo las pruebas diagnósticas, excluyendo a los pacientes que tengan la enfermedad, podemos seguir tratando la obesidad aún en tiempos de COVID. Yo les agradezco mucho, espero darles tiempo para que haya algún tipo de intercambio de opiniones y estoy a su disposición, Sorder. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias por compartirnos este estudio que sin duda alguna pues ofrece la oportunidad de pensar en todo lo que tenemos que hacer ahora. Estamos retomando una nueva normalidad, como la hemos llamado,
para trabajar en pro de la seguridad del paciente, sobre todo en aspectos quirúrgicos. Y yo creo que algo muy importante, el trabajo multidisciplinario que tenemos que ejercer para poder lograr resultados en beneficio de toda la comunidad que somos usuarios de los servicios médicos. Entonces, esto pues es un parteaguas, este tipo de investigaciones que nos permiten trabajar en guías clínicas, en nuevos protocolos y también influir en los programas académicos que hoy en día llevan los estudiantes de medicina y los estudiantes de especialidad, porque sin duda esto nos abrió nuevos panoramas, nuevas formas de trabajar y nos invita a trabajar nuevamente en equipo. Entonces, vamos a ir viendo, yo le pediría si puede dejar compartir pantalla para empezar a dar causa a los comentarios y preguntas de los asistentes, por favor. ¿Dónde le pongo a ver? Para dejar de compartir. También en la parte de abajo, share, le debe aparecer un botón rojo, dejar de compartir. Listo. Gracias. Bueno, pues primeramente tenemos muchos saludos. Nos saludan de toda la parte, de todas las ciudades de la República, la Ciudad de México, la doctora Teodula Saavedra, quien es una asistente asidua a nuestros programas. Alma Leticia Vázquez González, también de la Ciudad de México. Tania Paola Medellín ya nos hace una pregunta, o le hace una pregunta a usted. ¿Cuál fue el criterio utilizado para excluir a los pacientes con antecedente de COVID-19? La opinión del estado de gravedad y también la opinión de el mismo paciente, lo tuvimos que tomar en cuenta acerca de que había pacientes que por el hecho de haber tenido esta enfermedad de COVID, pues prácticamente ya no se quisieron operar, pues no. Entonces, esa parte nosotros también la consideramos. Y lo más importante fue la opinión en la evaluación en general que nos hacían los clínicos con respecto, por ejemplo, en concreto, pacientes que habían tenido o que tienen EPOC, ¿sí? Pacientes con índices, por lo pronto, de masa corporal muy altos, ¿sí? Que teníamos que protocolizarlos. Nosotros mismos les sugerimos que sí, consideramos que sí era necesaria la cirugía, pero hacer un proceso un poquito más largo de pérdida de peso. Entonces, fue el criterio de exclusión principalmente se hizo en la decisión de los clínicos, el neumólogo principalmente, en base a la historia clínica del paciente. En este sentido, yo quisiera abundar que sabemos que existe una norma que marca las esquinas de obesidad, donde existe también un trabajo, como usted mencionó en alguna parte de su charla, donde interviene un nutriólogo, interviene un psicólogo. En estos casos también se dieron apego a estas normatividades o por la situación pandémica tuvieron solamente que descartar a las personas que tenían algún mayor riesgo o que estaban contagiados. ¿Te refieres a los pacientes protocolizados previamente, preparatoriamente por el grupo multidisciplinario? Si tuvieron Sí, los nutriólogos, psicólogas, la intervención como tal en el proceso. así es. Sí, sí, definitivamente todo el Sí, tiempo sí, ellos. hicimos lo normal, lo que regularmente hacemos. Muy bien, sí, porque bueno, en este sentido, la cirugía bariátrica requiere de este trabajo multidisciplinario y donde pues no solamente se ve la parte del índice de masa corporal, sino Claro. también todas las situaciones que conlleva ya la salud del paciente. Sí, Bueno, pasamos a otra definitivamente, pregunta de Jesús Ramírez. definitivamente Dígame. definitivamente seguimos nosotros haciendo lo que veníamos haciendo en la parte preoperatoria, inclusive siendo más estrictos. Por ejemplo, no todo el tiempo teníamos la valoración de un neumólogo. Ahora, en el caso del COVID, casi todos la tuvimos que tener, sí, en un momento dado, pero lo demás, el protocolo que nosotros estamos apegados a las normas de todo el grupo multidisciplinario fue exactamente el mismo. De acuerdo. Nos pregunta Jesús Ramírez, ¿qué profilaxis antitrombótica usa para la cirugía bariátrica? Nosotros estamos utilizando
40 miligramos de 40 de enoxaparina, ¿sí? Lo utilizamos en el posoperatorio, ¿sí? De las primeras 12 horas, ¿sí? Y cuando los pacientes tenemos un índice de masa corporal arriba de 60, podemos continuarlo por semanas inclusive, y depende mucho también de la incorporación de los pacientes a la deambulación, ¿sí? El tiempo quirúrgico. La verdad que nosotros en casos de índices más bajos, con tiempos quirúrgicos en menos de 1 hora, pacientes que a las 3 horas de operado están deambulando, que no tienen enfermedades vasculares periféricas, son pacientes que inclusive no los llevamos a la profilaxis. Con esta situación del COVID, por esto que se sabía de esta situación que tenía que ver con la coagulabilidad por la situación de la virulencia, prácticamente la gran mayoría, la inmensa mayoría, yo creo, si no todos, tuvieron la profilaxis con enoxaparina, 40 miligramos. Muy bien, gracias. Rosa Salvio nos dice, de los pacientes que resultaron positivos y sintomáticos en hospital, ¿se pensó en la posibilidad de falsos positivos? Sí, claro. Tuvimos que repetir pruebas. Había pacientes que ellos mismos no lo creían, pues, ¿no? Por la situación de que no tenían síntomas, de que habían estado aislados, etcétera, etcétera. Pero nosotros teníamos muy claro que si era positivo, pues mínimamente no se operaba el paciente. Tenía que pasar 1 semana, 2 semanas sin síntomas, hacerse otra prueba, que la prueba estuviera negativa para poder considerarlo candidato a la cirugía. Muy bien, Alma Leticia Vázquez González lo felicita y dice que gracias por compartirnos su experiencia. Muchas gracias. Déjenme ver si tenemos algún otro comentario más ahora en la otra sección. Bueno, nos dice pacientes con trastornos depresivos y ansiedad, ya con esta pandemia de COVID, que se han incrementado con obesidad y comorbilidades como hipertensión, ¿está indicada la cirugía bariátrica? Sí, definitivamente, pues la situación a veces de la ansiedad y de todos estos estados depresivos tienen que ver con la obesidad como tal. Entonces, lo que sí hacemos nosotros, cuando menos acá en Culiacán, tenemos también esta parte de la psiquiatría, ¿sí? Donde cuando la psicóloga que hace el primer filtro en esta situación mental nos puede decir que ella identifica algún tipo de trastorno, entonces pasamos esta valoración con psiquiatría. A veces se tienen que medicar los pacientes, pero salvo que no sea un desorden muy grande, por ejemplo, esquizofrenia con una crisis muy importante, son pacientes que podemos excluir en un momento dado, pero la gran mayoría de los estados depresivos, de pacientes que tienen cierto tipo de ansiedades, son pacientes que el mismo miedo de la obesidad, sabiendo que se está diciendo en todos lados que son los que más están muriendo, ¿sí? Nos hacía ver y darles la confianza de que se tenían que operar porque la solución era la cirugía, pues. Entonces, en todos los casos, nosotros consideramos que esos estados de depresión, de ansiedad, claro, cuando no son depresiones mayores y que el psiquiatra los había medicado o a veces no había medicación, ¿sí? Podíamos también llevarlos a la cirugía y lo hemos hecho, ¿no? Muy bien, también Miguel Ángel Ulloa les saluda desde Ciudad del Carmen, Campeche, y lo felicita por su presentación. Muchas gracias. Déjeme ver, seguimos con preguntas y comentarios. ¿Fue el estar vacunado un criterio de inclusión o por el contrario de exclusión? Fíjate que prácticamente esto lo hicimos antes de la vacunación, ¿eh? Ok, entonces, no incluimos, seguimos con esta parte abierta, con este estudio que iniciamos pues si tuvimos un muy buen resultado, se puede decir, en la no mortalidad, en el no agravamiento, pensamos que con la vacunación, pues es todavía más segura la cirugía bariátrica, ¿no? Pero en este caso, en este inicio del estudio, no hubo pacientes vacunados.
Ok, y hoy en día, ¿cómo se están manejando? Ya cuando existe un mayor número de población vacunada, que está un poco más controlado el contagio, ¿qué Fíjate que criterios están tomando, doctor? nosotros empezamos por los criterios a veces de hospital, según el semáforo epidemiológico, a otra vez volver a estrictamente el hospital pedir una tomografía preoperatoria. Eso era como lo más severo cuando el semáforo estaba en rojo, ¿sí? La prueba de PCR también, ¿sí? Cuando el semáforo estaba en rojo, nosotros otra vez con todas las medidas, que de repente las podemos ahí un poco relajar en la actualidad, ya no N95, ¿sí? Empezamos nosotros a ver que teníamos que tomarle la importancia a este semáforo epidemiológico, ¿no? Pero a cómo se va moviendo la situación de la vacunación y el semáforo epidemiológico en verde, hemos venido también adoptando la situación de, por ejemplo, ya no es PCR, solamente es el antígeno, ¿sí? Ya no tomografía todo, solamente a los que tuvieran algún antecedente, alguna enfermedad o alguna sospecha de alguna forma. Y nos quedamos ahorita con este criterio, ahorita actualmente con la extracción muy selectiva. Ahorita nosotros en la gran mayoría del país estamos en semáforo verde. Entonces estamos tomando, yo creo, medidas muy selectivas para poder pedir pruebas. Ahorita a muchos pacientes que ya están vacunados, que tienen su doble esquema, que, que no tienen un antecedente de enfermedad reciente, ¿sí? O sea, prácticamente pacientes sanos, no les hacemos ya en este momento ni antígeno, ni mucho menos tomografía, ¿no? Entonces, sí vamos a seguir, creemos, en estos mismos criterios, ¿sí? Porque el COVID, pues, es una enfermedad endémica que llegó para estacionarse, para quedarse en alguna, va a bajar, va a subir, pero cuando tenemos la sospecha de que el paciente pueda ser portador de este virus, volvemos a lo que ya sabemos, PCR, ¿sí? Y tomografía. Muy bien. Raúl Gerardo nos dice que se conectó reciente y pregunta, la PCR continúa positiva por presencia de partículas virales. Entonces la duda, antes de operar, ¿qué sugiere más, PCR o IgG e IgM? ¿Cuál sería su sugerencia? Bueno, pues es que si una PCR está positiva, nosotros definitivamente no operamos al paciente, ¿sí? O sea, quizás si esta situación que él menciona, que se queda todavía ahí la carga viral aún sin enfermedad, bueno, nosotros preferimos con la PCR positiva, yo creo que es la situación de más potencia en esta situación de estudios, ¿sí? Definitivamente no operar al paciente, aunque esté asintomático, ¿sí? A menos que estemos considerando un falso positivo, con estas PCR que se hacen más rápido, entonces podemos tener una segunda opinión, capaz que es un falso positivo y sale negativo, ya lo podemos operar, ¿no? Muy bien, el doctor Duque le desea buena noche y agradece el tema. También Verónica Becerril, gracias por su información, muy interesante, saludos. Realmente, doctor, de género masculino, femenino, ¿cuáles son la tendencia de personas que soliciten más una cirugía bariátrica? ¿Sexo masculino o sexo femenino? Yo creo que ahorita en la actualidad todavía seguimos teniendo un poco más de la tendencia femenina, ¿no? Sí, pero podemos decir que ya se estaba empatando quizás un 60-40, ¿no? Ya está muy, tenemos rachas donde operamos en una semana puros hombres, ¿sí? Pero definitivamente yo creo que se sigue predominando el sexo femenino en la cirugía bariátrica. Muy bien, déjame ver si tenemos algo más del otro lado. Pues creo que son todas las preguntas y comentarios que tenemos al momento. Yo, doctor Juan Carlos Ramírez, pues bueno, lo felicito por generar un estudio como el que nos presentó y quisiera que nos diera su mensaje final a la comunidad médica que estuvimos pendientes de su presentación. Primeramente, me da mucho gusto y muchas gracias. Ya saben que voy a estar todo el tiempo dispuesto con ustedes a colaborar desde el tema que ustedes lo sugieran. Esencialmente,
lo principal que hago es cirugía bariátrica, soy cirujano general también. Y yo creo que el mensaje más importante, y quiero dejarlo bien claro a la población médica en general, que la cirugía bariátrica es una cirugía segura aún en tiempos de COVID y que es una cirugía muy necesaria, ¿sí? Que tiene mucha lógica en lo que todos saben, la diabetes, la hipertensión, son las principales causas de agravamiento, de muerte en esta enfermedad y en muchas otras. Entonces, yo creo que este tipo de estudios nos debe de hacer pensar que sí ocupamos seguir volteando a ver a la cirugía bariátrica como el mejor tratamiento para la obesidad mórbida, porque así lo es, así está demostrado en estudios científicos, y que tenemos que seguir cuidándonos, no por el hecho de estar en un semáforo epidemiológico de un color o otro color. Claro que tenemos que ir modificando ciertos protocolos, pero entendiendo que definitivamente tenemos que tomar toda la experiencia, todas estas lamentables muertes que han ocurrido, pero no queremos que ocurran más y la obesidad también es una pandemia y yo creo que tiene una causa muy importante de muerte. Entonces, a tener confianza por lo que nosotros ya sabemos. Solamente yo les pido que busquen cirujanos que estén certificados, que tengan experiencia, que estén en hospitales, que tengan los protocolos de seguridad adecuados, ¿sí? Que busquen de preguntar a ver si hay información de protocolos como esto que estamos haciendo, ¿sí? Mínimamente que se tenga el conocimiento, cómo actuar en caso de sospecha de una enfermedad de COVID, si se puede o no operar y en qué tiempo, pues, ¿no? Pero definitivamente el mensaje final es que la cirugía bariátrica, aún en tiempo de COVID, es una cirugía muy segura que no agrava a los pacientes aún en tiempo de COVID. Pues nuevamente muchas gracias, doctor Juan Carlos. Usted lo dijo desde un inicio. Hay cirugías necesarias que buscan el beneficio de los pacientes y creo que esta es una de ellas, la cirugía bariátrica, por lo cual, pues siguiendo sus recomendaciones, atendiendo las regulaciones que se vayan marcando y las disposiciones o estudios como el que ustedes realizaron, pues nos pueden llevar a realizar cirugías seguras que son necesarias y que mejoran la calidad de vida de los pacientes. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias a todos. Recibió muchas felicitaciones, se las hago extensivas. Sí, aquí la estoy viendo. Dicen que es un tema muy interesante y desde luego que lo fue. Y para todos aquellos que se conectaron un poco más tarde o quieren repasar alguno de los puntos que el doctor mencionó, pueden volver a ver esta plática en un par de horas en nuestro canal de YouTube. Solamente métanse a Medical Legal Center, teclean la opción y entonces ya encontrarán esta y todas las pláticas que hemos dado. Asimismo, nuevamente les invitamos a participar a través de nuestras redes sociales y a seguir atento a los programas que estamos teniendo con ustedes. Muchas gracias por toda su participación y colaboración y desde luego un agradecimiento nuevamente al doctor Juan Carlos Ramírez, que de una manera altruista nos favorece compartiendo su conocimiento y experiencia. Muchas gracias a todos y buenas noches. Los esperamos el lunes en Teoría del Caso. Saludos. Muchas gracias, Armando. Saludos. Gracias, doctor Juan Carlos. Buenas noches a todos y saludos a toda la República Mexicana.